Nuevamente con ustedes, queridos amigos, le invitamos a que se queden con nosotros hasta el final. Dejen sus comentarios, sugerencias, denuncias o inquietudes que le estaremos contestando a la brevedad posible. Recuerden siempre que este es su canal, nuestro canal, el canal de todos los ecuatorianos. Gracias a todos los que siguen este canal. Desde nuestro espacio informativo hemos abierto una puerta al pueblo ecuatoriano para que libremente puedan expresarse y dejar su opinión. Señores que nos escuchan a través de este medio de comunicación, queremos hacer una breve aclaratoria sobre este canal informativo. Queremos resaltar que nuestras noticias u opiniones no siguen ningún patrón político y no se inclinan hacia ningún pensamiento ideológico. Nuestro resumen informativo no busca posicionarse ni a la derecha ni a la izquierda. No se trata solo de Lenin, Correa, Bucaram o Lazo. Hay algo más grande e importante que nos motiva a realizar este tipo de noticias. Realmente lo que nos impulsa es la realidad que está viviendo el pueblo ecuatoriano, el rumbo oscuro hacia donde dirigen el país y que nos afecta tanto como ciudadanos. Por tal motivo nos convertimos en una herramienta del pueblo. Somos la voz de los que se mantienen mudos por temor y por aquellos que fueron callados. El problema del país no es solamente de que si son o fueron buenos o malos gobernantes, porque en todos los países del mundo hay buenos y malos gobiernos. El problema radica que, además de los malos gobiernos, está el crimen organizado, la corrupción, la inseguridad, el soborno, el chantaje, el irrespeto a las instituciones, la violación de los derechos humanos, la persecución y maltratos a los que reclaman un mejor vivir, una mejor educación y luchan por un mejor futuro. No podemos callar ante esta grave situación. Vamos a dejarle un material por acá y ustedes saquen sus propias conclusiones. El miedo ya cambió de bando. Durante estos 4 años, el gobierno títere de las élites sembró miedo y desesperanza en nuestras familias. Desempleo y paquetazos, una banca carroñera con sus intereses usureros que desangraron los recursos de nuestras familias en el peor momento de la pandemia. La desesperanza por tener un familiar enfermo, los hospitales sin insumos, los hijos sin educación y sin maestros. Se lo repartieron todo. Para que esta pesadilla esté próxima a acabar, es nuestro deber escribir la verdadera historia en la memoria colectiva de nuestros pueblos, para que ésta no se vuelva a repetir. No olvidamos que Lazo gobernó con Moreno. En su primer informe presidencial, Moreno reveló que ya había mantenido conversaciones con Lazo, quien hasta ahora es su aliado. El candidato Guillermo Lazo, que ha tenido la gentileza de invitarme a que dialoguemos también con él. Lo hemos hecho. Lo disfrazaron de diálogo cuando en realidad es reparto para plantear la agenda neoliberal como un acuerdo de gobernabilidad. Contaron con los votos del partido de Lazo y sus aliados. Ellos, cual bancada oficialista, eran sus principales defensores. Lazo también defendió a Romo, destituida por la masacre de octubre que dejó miles de heridos y 11 muertos. Primero, la ministra Romo, tengo una muy buena impresión de ella. Lazo sin duda es el candidato del oficialismo. Aprobaron juntos leyes para despedir a miles de trabajadores públicos y cerrar empresas del Estado. Gobernaron para intentar privatizarnos del futuro. No olvidamos el salvataje empresarial y bancario. No olvidamos la Trole 3, promovida por el lobista de las cámaras, aprobada por Alianza País de Moreno, Creo de Lazo y el Partido Social Cristiano de Nebot, con la complicidad de Pachacutic. No olvidamos que con esa ley se perdonaron miles de millones de dólares a los más ricos del país. Sí, miles de millones. Los ministros de este gobierno demostraron siempre su servilismo a la banca nacional e internacional y a los intereses de las grandes empresas a las que representan. Las cámaras de comercio colocaron ministros dentro del gobierno. Con Richard Martínez de ministro, los bancos y las grandes empresas aseguraron sus ganancias mientras se despedía a los trabajadores. No olvidamos el pago de la deuda externa realizada en el momento más duro de la pandemia, que respetó a los legítimos dueños de los recursos con sus juegos de casino. No olvidamos las puertas giratorias. No olvidamos que Richard Martínez entregó la soberanía al FMI y Banco Mundial con sus préstamos y acuerdos austericidas, que después de dejar morir a miles de personas en la pandemia fue premiado con el puesto de vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, sin importarle la clara violación a la Constitución de Montecristi. No olvidamos la destrucción social, por los 33.000 niños y niñas que en Navidad pidieron caridad en las calles, por el aumento de deserción escolar, por el millón de nuevos desempleados y sus familias, por el cierre de los infocentros que permitían la conectividad para los más necesitados, por los que no recibieron atención médica del Estado, con diálisis u otros tratamientos y perdieron la vida.
por los becarios en el extranjero, que no reciben ni los mínimos recursos para subsistir. Por todo el dolor y desesperanza que este gobierno ha creado, prometemos no olvidar los 220 suicidios y más de 400 tentativas. La muerte es la única salida que han encontrado cientos de desamparados por este gobierno criminal. Cada 72 horas hay un femicidio en Ecuador. Que la pandemia y el confinamiento solo agravó la violencia machista que dejó más de 100 mujeres asesinadas. Nos negamos a vivir en un país donde su esperanza de vida sea de 35 años. No olvidamos los asesinados por el gobierno. No olvidamos que mientras el gobierno perseguía opositores y destruía la institucionalidad, Paul Rivas, Javier Ortega, Efraín Segarra, Óscar Villasís y Katy Velasco fueron secuestrados y asesinados en la frontera norte, ante el criminportismo del gobierno nacional. Tampoco olvidamos a María Paula Romo y su intento de quedar en la impunidad, luego de ordenar la represión lanzando lacrimógenos caducados hacia los ojos del pueblo ecuatoriano en octubre del 2019. Recordamos a quienes perdieron su vida, a Segundo Inocencio Tucumbi Vega, a Marco Humberto Otto Rivera, José Daniel Chaluisa Cusco, Gabriel Antonio Angulo Bone, Edison Eduardo Mosquera Amagua, Abelardo Vega Caizahuano, Edgar Yucaya, Raúl Chilpe, Silvia Marlene Mera, José Rodrigo Chaluisa, Francisco Quiñones Montaño. Para ellos y sus familias, verdad, justicia y reparación. No olvidamos la corrupción de Moreno y Lasso. No olvidamos los cobros indebidos realizados por los bancos a favor del consejero de Moreno, Eduardo Jurado y su empresa GEA. No olvidamos del sobreprecio en mascarillas y fundas para cadáveres de Paul Granda. No olvidamos del reparto de los hospitales de María Paula Romo. No olvidamos del reparto de Selega a los Bucarán. No olvidamos los sobreprecios en los kits alimenticios de Alexandra Ocles. No olvidamos la desregulación a la banca que ha permitido el incremento de sus patrimonios y utilidades netas en medio de la peor crisis y pandemia. No olvidamos la destrucción del Estado de Derecho, la incapacidad de la Fiscalía, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, además de otras instituciones dejadas por el Trujillato. No olvidamos los INDA Papers de Lenín Moreno, con cuentas 100-4-107-137-8 y la fuga de capitales de las élites económicas. No nos permitimos olvidar a quienes quitaron la dignidad a la clase trabajadora. Estamos seguros que ellos pagarán por sus actos. Hasta entonces seguiremos de pie, firmes, organizados, formándonos, convencidos y convencidas de que la militancia y la organización social son el camino correcto para un presente y un futuro digno, en el que el verdadero mandante sea el pueblo y no las élites económicas. En el que el verdadero mandante sea el pueblo y no las élites económicas. En el que el verdadero mandante sea el pueblo y no las élites económicas. Ha quedado descubierto en el mundo entero que los políticos roban, manipulan y cometen muchas irregularidades, unas más graves que otras, y eso no es un secreto hoy en día, señores. Ahora la pregunta es, ¿qué conlleva a que los funcionarios públicos se desvíen al mal camino y por qué lo hacen? Simplemente porque son los administradores de las riquezas de una nación, manejan mucho dinero ajeno y son ellos los que rinden cuenta para ellos mismos. El que diga que esto no es cierto, que aterrice y ponga los pies en la tierra. El crecimiento de una nación está en el esfuerzo de un pueblo. No son los políticos los que levantan una nación, es el pueblo a través de lo político. Ahora que tendremos cambio de gobierno y nuevos funcionarios a cargo de la administración, debemos ser vigilantes y muy críticos ante ellos. No dejemos espacio al robo y a la corrupción. Observar cada movimiento que hacen, mirar muy de cerca el trabajo de ellos. No lo dejen solo ni un momento. No se distraigan, porque la estrategia de ellos es distraer al pueblo para hacer sus chanchullos. El que robe, que vaya preso, así usted haya votado por él. No se enamore de políticos, muchos de ellos son traicioneros. La justicia siempre va a existir y está a la vuelta de la esquina, solo falta quien la aplique correctamente. La gente se pregunta muchas veces, ¿dónde está la justicia? Siempre ha estado allí y necesita quien la empuje, necesita quien la aplique. ¿Y quién mejor que el pueblo? Si quieren tener mejores gobernantes, no se apeguen a ellos emocionalmente,
proporcionalmente. No se hagan fanáticos, porque ellos prefieren fanáticos que los aplaudan y no ciudadanos que les reclamen. Ustedes verán que si presionan a sus gobernantes, ellos andarán derechos, harán las cosas mejores, entenderán que tienen un jefe a quien rendirle cuenta y ese jefe es el pueblo. Tendrán miedo y harán su trabajo, porque si no lo hacen bien, se les pasa factura y simplemente todo el peso de la ley caerán sobre ellos. Dos agentes del FBI fallecieron hoy en un tiroteo durante un operativo contra un sospechoso de pornografía infantil en el sur de Florida. El presunto criminal se atrincheró dentro de una casa y también murió. Carla Mesola amplía. Lo que sería un registro de vivienda por pornografía infantil culminó en la muerte de 2 agentes especiales del FBI y 3 más resultaron heridos. Desde muy tempranas horas, decenas de autoridades rodearon el área donde el sospechoso se parapetó en un complejo de apartamentos en Fort Lauderdale, Florida. Daniel Alfin y Laura Schwarzenberger, los agentes fallecidos, tenían un historial importante en investigación de casos de explotación sexual y pornografía infantil en el sur de Florida. El director del FBI dijo que ambos fueron ejemplo de heroísmo en su defensa del país. Nos mantuviéramos seguros. Por la mañana, residentes del área recibieron una alerta de autoridades de no salir de su casa. Era la primera vez que yo oigo helicóptero en esta zona, los helicópteros, y decía que no saliéramos a la calle porque habían herido 2 agentes del FBI. Increíble como saber de que 3 personas han muerto ahí en esa propiedad, pues donde uno labora, ¿me entiendes? Aparentemente se desató un intercambio de balas entre autoridades y el sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada, pero se sabe que falleció dentro. 2 de los agentes heridos están hospitalizados en condición estable y un tercero no requirió atención médica. Los cuerpos de ambos fueron escoltados por oficiales en motocicletas al médico forense del condado. Este ya es considerado uno de los tiroteos más mortíferos en la agencia del FBI desde 1986, cuando 2 policías resultaron muertos y 5 heridos en una persecución en Miami, y en 1994 con 2 policías caídos tras un tiroteo en Washington. Autoridades rendirán honor a los agentes en los próximos días. Expectación por lo que pueda salir del encuentro esta tarde en Washington entre el presidente Biden y 10 senadores republicanos que le van a hacer la propuesta de un plan de estímulo más reducido para ayudar en la pandemia. Pocos esperan un avance. No se trata más que todo de una prueba de fuego. Vamos a ver qué tan sincero y qué tan real es este espíritu bipartidista que tiene tanto la Casa Blanca como los republicanos de trabajar juntos tras el cambio de gobierno. Y es que esta tarde el presidente Biden invitó a la Casa Blanca a 10 senadores republicanos que vienen con una contrapropuesta a su plan de rescate del coronavirus. Los senadores están de acuerdo en aprobar de emergencia dinero para la distribución de vacunas, para ayudar a pequeños negocios y para ayudar a los estadounidenses en crisis, pero quieren gastar mucho menos de lo que quiere gastar la Casa Blanca. El plan del presidente Biden es más de 3 veces más caro que el que proponen los republicanos. Los republicanos dicen que esta fracción es suficiente, ya que la Casa Blanca quiere ayuda para todos los estadounidenses que estén por debajo de cierta cantidad de ingresos. Y los senadores de oposición lo que quieren es ayuda solamente para las personas que han perdido sus trabajos y no para todo el país. Además, se oponen, por ejemplo, a un aumento en el salario mínimo a nivel nacional a $15 la hora. Ellos dicen que eso no tiene nada que ver con el plan de coronavirus. Bueno, ¿qué puede pasar? Según analistas, creen que es muy difícil que vayan a llegar a un acuerdo total, y se dice que los demócratas ya están estudiando una medida legislativa que se llama reconciliación. Pero no dejen que la palabra los engañen, se trataría de usar la fuerza de sus mayorías en la Cámara, en el Senado y además que controlan la Casa Blanca para pasar su propio plan sin la ayuda de los republicanos. Sin embargo, hay que anotar que tanto en la Casa Blanca como estos senadores republicanos dicen que vienen con muy buena voluntad.